Muy bien, jóvenes, muy bien. Son unos grandes actores, los jóvenes lo hacen con todo el amor y con todo el corazón de animarnos como iglesia. Buen drama el que hicieron. Y bueno, ¿qué le pasó a Carlitos al final? ¿Se emborrachó? ¿Se qué? Se perdió, ¿verdad? ¿Dónde estaba Carlitos? Estaba en el grupo pequeño y después se fue al party loco, ¿verdad? Y al final, ¿qué lo terminó enganchando? La chica que le gusta. Pero muy bien, justamente. Y bueno, pues a mí me gustó mucho el drama que hicieron los chavos y creo que voy al revés. Ahí estoy. Mateo 26:41, versión 60. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El maestro estaba hablando con los discípulos. Si tú te acuerdas de este capítulo de Mateo y si no tienes oportunidad de leerlo en casa, Jesús estaba ya cerca de terminar su ministerio como maestro de los discípulos aquí en la tierra. Ya llevaba cerca de 3 años viviendo con los discípulos, trabajando, haciendo muchos milagros, dando muchas palabras. En la cultura judía, las personas que estaban viviendo con un rabino tenían que pasar noche y día viendo cada detalle de lo que hacía. Quiero pensar, me gusta creer que para este punto ya los discípulos, a imagen de Jesús como hombre en la tierra, ya estaban actuando, ya estaban hablando. Incluso en capítulos anteriores ya habían sido enviados a sanar, a expulsar demonios, a hacer milagros. Y los discípulos ya habían llegado contentos a decir, Jesús, es que se sujetaron a nosotros. Sí, pero por la autoridad que Jesús les había dado a los discípulos. Entonces ya había pasado la Pascua, versículos arriba o antes de llegar a este punto, el maestro le dijo a sus discípulos, vayan y díganle a mi amigo que necesito un espacio para poder comer de la Pascua con mis discípulos. En otros evangelios Jesús dice, no saben cuánto deseo tener esta cena con ustedes. Jesús expresaba ese amor, ese gusto por pasar tiempo con los discípulos. No solamente era un maestro, era alguien que los amaba y que realmente se gozaba Jesús con sus discípulos, escuchar sus chistes, ver cómo discutían a veces entre ellos, ¿no? A lo mejor Jesús decía, está bien, y ya entraba ahí a ver, calmen, ¿no? Y ya partía el queso y ya le decía a cada quien en dónde estaba. Me gusta imaginarme que Jesús participaba incluso de las bromas con ellos, ¿no? Entonces, era un tiempo muy agradable para Jesús, eran familia, siguen siendo familia, estaban pasando ahí el tiempo, convivían muy padre, y Jesús comenzó a decirles en este capítulo a los discípulos, voy a ser entregado, voy a tener que morir en una cruz por los líderes de este pueblo. Y los discípulos pues lo oían, pero no lo procesaban, porque sus ojos estaban puestos en Jesús como un salvador del pueblo, pero no les caía todavía el 20 de que era el Mesías, ¿no? No les caía todavía el 20 de que Jesús tenía que llevar a cabo la obra como estaba escrito en la Biblia y no como estaba en el pensamiento de los seres humanos. Entonces Jesús varias veces les dijo esto. Llega el momento de la Santa Cena, bueno, la última cena, donde Jesús pasa el tiempo, ya terminan, cantan un himno y narra la historia que se va el maestro con los discípulos a orar a un monte, al huerto de los olivos. Entonces ya va con sus discípulos y les dice solamente a 3 personas en especial que lo acompañen más adelante, ¿no? ¿Sí te acuerdas quiénes son esas 3 personas? Pedro, Juan y Santiago. Amén. Muy bien. Entonces a 3 discípulos les dice, vengan, vamos, acompáñenme a orar. Entonces Jesús se aparta de los demás, se va con ellos y les comienza a abrir su corazón. Lo que Jesús como hombre, sabemos que Jesús 100% Dios, 100% hombre, pero Jesús como hombre lo que estaba pasando en ese momento, abre su corazón con los discípulos y les comienza a decir, estoy sumamente angustiado, siento que me muero de la preocupación y de la angustia, necesito orar, por favor, oren conmigo, porque estoy angustiado. Yo no sé si has caído en un punto de angustia, a lo mejor no pagaste la renta, ¿no? Y ya el casero te va a desalojar, o a lo mejor no pagaste la luz
y ya está la camioneta fuera de tu casa y dices, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el refri, la comida, etcétera, ¿no? Se me va a echar a perder. Tal vez no pagaste la verificación de tu carro y dices, es que yo tengo que ir a trabajar y sin verificación y la patrulla y no tengo para pagar la verificación, pero si no trabajo tampoco tengo dinero para pagar la verificación y para comer. Es un estrés muy fuerte, ¿no? Una situación o una situación de salud que tienes a un familiar a lo mejor ahí en el hospital y te están diciendo los doctores, porque así sucede en algunos casos, ¿no? Ahí está tu paciente, pero tráeme este medicamento y tráeme esta gasa y tráeme aquello y tráeme así, tráeme asado, o tienes que donar sangre. ¿Y de dónde sacas donadores en ese momento, no? Y estás pasando una angustia muy fuerte. Sin embargo, la angustia que Jesús estaba pasando en ese momento era mucho más grande. Jesús estaba plenamente consciente de lo que venía, de lo que él iba a pasar, de lo que iba a suceder, de todo lo que iba a vivir hasta el momento de su crucifixión y todo lo que iba a cargar a sí mismo. Como hombre estaba pasando esa angustia. Otros evangelios comentan que Jesús estaba tan estresado que el sudor que tenía de la frente eran como gotas de sangre. Hemos platicado en otros momentos que eso sí es una situación que el cuerpo humano presenta cuando está sumamente sometido a un estrés tremendo, ¿no? Jesús estaba ahí, en ese momento estaba súper angustiado, le dice a sus discípulos, y cuando tú le comentas a alguien que estás viviendo eso, lo que esperas es que te apoye, ¿no? Si ponemos los ejemplos anteriores y tú dices, es que no tengo para la renta y vengo y le digo a Juan, Juan, es que no tengo para la renta. La verdad, honestamente, lo que estoy esperando es que me haga fuerte, ¿no? Que me ayude o que me diga cómo puedo hacer, ¿no? A resolver la situación. Estoy esperando es algo que venga de esa persona que me dé ese respiro que necesito. Jesús les dijo, acompáñenme a orar. Estoy al borde de la muerte. Se va, Jesús comienza a orar. El maestro es increíble porque nos comienza a mostrar que en medio de su situación de angustia, él es una persona, es un maestro que nos sigue enseñando cosas, ¿no? En sus palabras cuando estaba orando y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta prueba, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos estaba enseñando que en medio de las circunstancias difíciles, de todas maneras, mis ojos no están puestos en lo que pueda suceder. Mis ojos deben de estar puestos en la voluntad de mi Señor, de mi Dios, porque eso es lo que importa y eso es lo que vale, ¿no? Jesús de todas maneras clamaba y decía, si es posible, pásalo, pero no es eso, ¿no? Porque es mi angustia y te lo exclamo, pero al final del día estoy sujeto a lo que tú digas. Estoy queriendo obedecerte, voy por la línea que tú me estás marcando y vamos adelante, ¿no? Vamos a seguir. Entonces se levanta Jesús, narra la Biblia en otro evangelio que incluso tuvieron que descender a ángeles o bajaron ángeles porque oraron por Jesús o fortalecieron a Jesús de alguna manera para que pudiera pasar esta situación. Entonces Jesús se levanta y va caminando donde estaban las tres personas que llevó con él, ¿no? Cuando tú le pides a algunas personas que estén contigo es porque son las personas que tienes claramente que te están apoyando, que te están ayudando, que se preocupan por ti, que viven la situación junto contigo, ¿no? Entonces regresa donde están ellos y narra la Biblia que los encuentra dormidos. ¿Qué habrá sentido el maestro en ese momento? Si tú te pudieras poner un minuto en el lugar del maestro, ¿qué sentirías? Que tú estás a punto de la muerte, de la angustia tan fuerte, y ves a tus mejores amigos dormidos. Jesús les dice, no han podido orar conmigo tan solo una hora o un momento. Por favor, despierten. Y se vuelve a ir a orar, las mismas palabras, regresa y los vuelve a ver. Y entonces es cuando entra esta parte. Y les dice Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad. La palabra velad es sinónimo de vigilar. Entonces, vigilar, el objetivo de la palabra vigilar es que nosotros tenemos que estar al pendiente o no debemos perder la vista de una persona o una cosa para que no se dañe o para que no genere daño. Entonces, la palabra velad, además, vigilar es un verbo y un verbo implica acción. Un verbo no es pasivo, un verbo es activo e implica
acción. Y orar, bueno, sabemos que tenemos que estar orando. La oración no es tampoco pasiva. La oración que nos mostraba nuestro maestro en este capítulo, si tienes la oportunidad de leerlo y lo podemos leer con la perspectiva que estamos hablando hoy, sería genial. El maestro, cuando comenzó a orar, no fue una oración de Señor, pues haz tu voluntad, ya me siento aquí y espero que haga la voluntad. La oración que el maestro hacía era una oración activa, porque no se quedó esperando, se levantó y fue, y todavía les dio instrucciones a los discípulos, les dio recomendaciones. Gracias a Dios por esta palabra en la Biblia, porque también nosotros, por lo que dijo el maestro, hoy tenemos una enseñanza en nuestros corazones que es velad y orad, ¿no? A pesar de que Jesús estaba todo eso, imagínate cómo estaba su mente trabajando, qué capacidad tenía como hombre que pudo desarrollar. Y es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, viviendo su situación, su angustia, hablando con sus discípulos, animándolos, dejándonos ese testamento para que nosotros también estemos trabajando, no importando las circunstancias. En todo esto estaba pensando Jesús y todavía nos hace la recomendación para que no entremos en tentación, para que no caigamos en esa situación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Espíritu, esta palabra de espíritu, muchos estudiosos teólogos hablan de que la palabra espíritu puede estar en dos connotaciones. Uno es que habla con relación a Dios, al espíritu que Dios sopla en nosotros para que tengamos vida, que el espíritu viene de parte de Dios para que tengamos vida. Otros estudiosos religiosos, teólogos, no religiosos, teólogos, dice que espíritu hace referencia a nuestro ser, nuestra persona, cada uno de nosotros como individuos. Eso hace referencia, espíritu, que nosotros estamos dispuestos a la verdad, pero la carne es débil. Y hemos escuchado muchas prédicas, si no has escuchado muchas prédicas, cuando hablamos de la carne es débil, nos referimos a nuestro ser, a nuestros deseos, a nuestras emociones, a lo que anhelamos, pero que va en contra de lo que Dios nos está enseñando, en contra de lo que nos conviene, en contra de lo que nos edifica, ¿no? Generalmente cuando hablamos de la carne débil, siempre va en situación de consecuencia a lo que nos genera daño, ¿no? Por ejemplo, Jesús nos decía, bueno, no recuerdo si fue Jesús o el apóstol Pablo, pero que no nos embriaguemos en vino, creo que fue el apóstol, sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí nos habla de esa parte, no caigamos en esa debilidad de la carne de embriagarnos con vino, en el cual hay disolución, ¿no? Más bien antes ser llenos del Espíritu Santo. Entonces algo así nos está hablando Jesús. Entonces quiero pasarte unas imágenes para que podamos ver un poquito esto de velad y orad. Ok, ahí está, listo. ¿Qué nos enseña el mundo? Me pasé una. ¿Qué nos enseña el mundo? Y aquí está la primera fotografía. Hay unos chavos bebiendo cerveza. ¿Y cómo se ven en la imagen? Se ven felices, ¿no? Sonrientes ahí todos. Yo casi estoy seguro que no los he visto aquí en la colonia, entonces creo que no los estoy quemando. Entonces, casi estoy seguro, pero si están aquí, discúlpenme. Se ven felices. ¿Qué es lo que te enseña el mundo? A ver a los chavos, ¿qué nos están enseñando? Sí. Ok, ¿qué nos está enseñando esta imagen? Que eso trae felicidad. El alcohol sí, nos está enseñando que beber alcohol nos trae felicidad. Puros chavos guapos, muchachas guapas, ¿no? El que tome, mira qué tipo de amigos va a tener. Eso es lo que nos está enseñando el mundo. Eso es lo que los jóvenes están viendo. Otra cosa que nos está enseñando el mundo, fumar mota. ¿Cómo se ve aquí el cuate, no? Ay, saca para andar igual. Pero el cuate, ¿cómo se ve? Se ve relajado. Ay, ¿cómo supo? Se ve relajado. Esto es trampa, ya estamos viendo, estamos checando quién contesta bien. Se ve muy relajado, ¿no? Y eso es lo que el mundo te está enseñando. Date un toque, una bachita para que se te olviden los problemas, ¿no? Tú relájate. Nos está enseñando. Aquí, ¿qué nos está enseñando esta imagen? Es un chavo que quiere golpear a otro. ¿Y cómo están los demás? Grabando, festejando.
apoyando lo que está haciendo. Este joven quiere golpearle al otro, el otro se ve que pues tiene miedo de lo que va a pasar. El que lo está amedrentando se ve sumamente feliz y los demás lo están festejando y lo están celebrando y vean cómo ahí sí levantan las manos, ¿no? Hay que invitarlos los domingos. Miren, o sea, y eso nos enseña al mundo que es divertido, ¿no? Hacerle bullying a alguien. Y celebrar a esa persona. Siempre queremos estar con los populares. Casi estoy seguro que este amigo que está aquí en la fotografía, el que quiere golpear al otro, casi estoy seguro que es un chavo popular y todos quisieran imitarlo y ahí están detrás de él. Y mira, acá al fondo hay un chavo chaparrito con lentes. Yo pienso que también es como medio nerd, pero pues mira, ahí en ese momento está aprovechando que no le están haciendo bullying a él y también ahí está entrando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña el mundo. Hay que burlarse de los demás y que no te vaya a tocar a ti. Y la última foto ay, ¿qué pasó aquí? No estoy dormido, estoy orando, ¿no? Estoy orando profundamente. ¿Sale? Por favor, pastor, estamos orando. Entonces, ¿qué nos enseña esta imagen? Que la iglesia es aburrida, ¿no? Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Te vas a dormir, ¿no? Deberías de descansar en tu casa, pero no es cierto. Yo no sé aquí, pero yo no veo ni un solo chavo en esta imagen. Yo no veo ni un solo joven aquí y la iglesia no es aburrida. ¿O sí es aburrida, chavos? No, amén, no es aburrida, al todo lo contrario, hacemos fiestas. Nosotros aquí estamos felices y gozosos. Ellos, el mundo es el que está equivocado. Y nosotros tenemos que demostrar con nuestro amor, con nuestra felicidad, con nuestro gozo que estamos celebrando cada 8 días. Y no cada 8 días, todo el tiempo, ¿no? Que tenemos un Señor, un Salvador que nos rescató y que nos dio identidad. Y que no estamos orando profundamente, sino que estamos en el gozo del Señor, activos y con los ojos bien abiertos, ¿no? Amén. Y te quiero pasar la versión en lenguaje actual de la cita anterior. Dice, no se duerman, junto con pegado, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Ok? Aquí dice no se duerman porque el contexto es lo que les platicaba, ¿no? Cuando Jesús se acerca con ellos dice no se duerman. Pero también la palabra va enfocado en el que no solamente es físicamente, a lo mejor si estaban cansados y Jesús les decía no se duerman porque les estoy invitando para que me ayuden a soportar esta situación, pero también nos anima a que no estemos distraídos. Por eso la versión anterior decía que estemos vigilantes. En este tiempo el autor decidió traducir a no se duerman, pero va en 2 sentidos, físicamente y espiritualmente, que no estemos dormidos de esa manera y que estemos orando, sigue siendo la misma línea para poder resistir la prueba. La otra era tentación y podemos decir, pues, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación? ¿No? Bueno, podemos cambiarlo y podemos resistir la prueba que se acerca. Para ellos, acuérdate que la prueba era que ya iban por Jesús, ¿no? Y todo lo que iba a suceder después. Pero nosotros tenemos pruebas todos los días y a lo mejor cambiamos la palabra de tentación por pruebas y hoy lo podemos entender. O es más fácil, para mí es más fácil que yo pueda captar cuando me dicen, es que vas a tener una prueba para tu carácter. Ok, ya entendí. No es que voy a ser tentado bueno, es que a mí la palabra tentación me imagino siempre al diablito y al angelito, ¿no? Y ahí luchando. Pero cuando hablan de pruebas, ya como que en mi persona cambia la perspectiva y entiendo que tengo que poner en práctica todo lo que he aprendido. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida para que realmente pueda generar y dar los frutos del Espíritu en mi vida o lo que he creído, ¿no? Cuando viene la prueba, ayer, hubieras venido ayer, pero no te pierdas la prédica, cuando la suban, escúchala, porque tenemos que estar listos para la batalla, ¿no? Tenemos la armadura, ayer nos volvieron a explicar de esto, por favor no te lo pierdas, y tenemos una espada. La espada es dentro de la armadura lo que sirve para atacar, que es lo que nos explicaban ayer. Entonces, cuando viene la prueba, tú tienes que tener tu escudo, tu espada, tu casco, tu coraza, tu cinturón, tu calzado, para la prueba. Vamos a batalla, ¿no? Así es, vamos a la batalla. Ruge como león en la batalla. Rúgele al enemigo que está bajo tus pies. Rúgele al enemigo que él ya está vencido, no por ti, está vencido por aquel que murió en la cruz y que resucitó. Vas a la batalla, eres un león, ruge, ruge, no te dejes, ánimo, levántate, porque se acerca la prueba. Nosotros estamos dispuestos
a hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. No debemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Podemos perder todo el objetivo y todo el camino cuando empezamos a fijarnos en nuestras fuerzas, en las capacidades que Dios nos dio y comenzamos a darle nosotros ese valor arriba de lo que es. Comenzamos a desviarnos del camino. Por eso decían, no te duermas, no te duermas, no te duermas espiritualmente, no creas que eres tú, no pienses que eres tú. Es el maestro a través de ti. Y mientras más te pongas tú flojito y cooperando, el Señor va a mostrar su poder y su amor, no para tu gloria, para ayudar al que está enfrente de ti. Y tú vas a ser un instrumento de bendición, vas a ser una lámpara puesta en lo alto para alumbrar a todas aquellas personas. Y mientras más humilde seas y mientras más sujeto estés al Señor Jesús, la luz del Señor va a brillar más a través de ti. Amén. Entonces quiero mostrarte dos ejemplos de personas que se durmieron, dos personas que no estaban velando y dos personas que no se durmieron y que sí estaban velando. ¿Ok? El primero es Sansón. Si quieres leer la historia de este amigo Sansón, está en Jueces 16, en el libro. Te resumo algunos puntitos. Propósito de Sansón era combatir a los filisteos. En el Antiguo Testamento los filisteos eran los archienemigos de los israelitas. Haz de cuenta el Chivas y América, pero de los 90, porque ahorita ya es un cambalache de todos lados, ¿no? Entonces se odiaban y era su propósito de Sansón derrotarlos, ¿vale? Una característica de Sansón es que Dios le había provisto de una fuerza física sin igual. Era muy fuerte y él mataba leones y luchaba contra los filisteos él solito. Y bueno, características de Sansón, pues al final fue una persona obstinada y quería casarse con una filistea. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento le había dado una instrucción a los israelitas, es que no se casaran con los pueblos de la tierra donde iban a ir a conquistar. Bueno, este amigo fue obstinado y dijo, pues yo soy fuerte, no era Juan Camaney, pero a lo mejor era Sansón Camaney, y podía con los leones y todo lo demás, y pues le valió, ¿no? Se sentía ya fuerte y dijo, pues esta muchacha me gustó, no importa que sea enemigo, y pues lo que tenía que suceder, Dalila lo traiciona, pues era enemiga, Dalila, pues igual el cuate era, es que la Biblia marca que sí era un cuate medio sensualón, así fuerte y guapo y todo eso, entonces Dalila no cayó en esa situación, ella, fíjate qué inteligente, astuta, ¿no? A ella le dijeron, tu objetivo es hacerlo caer. Ella no se enamoró del cuate, en cambio él sí se enamoró de la chava y cayó en la trampa. Entonces Dalila constantemente estaba duro y dale, y dime el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía una cosa y, me engañaste, no me amas, ¿no? Ya lo empezaba a chantajear por ahí. Y le decía otra cosa y, no me amas, y no me amas, y no me amas. Y narra la Biblia que llegó un momento en el que Sansón estaba harto, ya dice la Biblia que incluso ya tenía ganas de morirse, ¿no? De tanto que estaba ahí duro y dale, Dalila, y dime, y dime, y dime, ya que dijo, ya, la fuerza viene del cabello, se lo corta. Vamos, Lalo. Ok, se lo corta, pierde su fuerza y Sansón muere humillado junto con los filisteos, ¿no? Pues ya estaba ahí aprisionado. La Biblia narra que le quitaron los ojos, ahí estaba encadenado, ¿no? Y ya pidió a Dios al final que le dijera, le pidió a Dios que le diera fuerza para hacer la última acción, y ahí es donde dice, muera yo con los filisteos, y se derrumba el lugar donde estaban y muere, ¿no? Y pues no era el propósito de Sansón. Jueces 16 al 17, pues aquí está lo que te estaba platicando. Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta y tanto se hartó Sansón que quería morir. Fíjate, qué fastidio, ¿no? Y qué ganas de estar él ahí, ¿cómo dicen ahora? ¿Tóxica? Sí. Tóxica, ¿no? La chava. Y se hartó que se quería morir. Finalmente Sansón confesó a Dalila su secreto. Jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazireo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Ay, Sansón. Míralo, ahí está. Ahí está Sansón dormido, le están cortando el cabello, atrás está el filisteo bien feliz y mira Dalila, jajaja, ¿no? Lo que le habrán pagado. ¿Ya? Y ahí quedó Sansón. Sansón
se durmió, y no físicamente, ¿no? Perdió el objetivo espiritual, no estuvo vigilante a las cosas que Dios le había pedido que tenía que hacer. Otro ejemplo, Saúl, el rey Saúl, primer rey de los israelitas. Si quieres leer la historia de Saúl, está en 1 Samuel del 13 al 15, de lo que te voy a platicar. Propósito era ser rey de los israelitas, porque ya los israelitas estaban cansados de tener jueces y decían, ¿por qué el pueblo de allá sí tiene rey y nosotros no? Y el profeta, pues es que tu rey es Dios. Sí, pero yo quiero un rey. Y todavía le dicen, pero un rey te va a cobrar impuestos, te va a poner a trabajar, te va a quitar a tus hijos para ponerlos a trabajar como servidumbre. No importa, yo quiero rey. Y bueno, pues les dieron su rey, aquí está. Ahí está Saúl, el primer rey, ¿no? de Israel, rey de los israelitas. Pues característica, desobediente, no exterminó completamente a sus enemigos, los filisteos. Se le dieron varias instrucciones a Saúl como rey. Una de ellas es que cuando conquistara no tenía que guardar absolutamente nada, todo lo tenía que destruir, y Saúl no hizo eso. Saúl destruyó muchas cosas, pero se quedó el botín y dejó vivo al rey enemigo. Dios no había pedido eso. Él lo hizo porque quería quedarse con los botines de guerra, ¿no? Luego estuvo a punto de ir a la guerra en otra ocasión. En ese tiempo el profeta era el que tenía que hacer el sacrificio a Dios para pues agradar a Dios, pedir el favor de Dios, pero la gente estaba desesperada porque habían hablado de un término de tiempo. El profeta Samuel tenía que llegar después de 7 días, y después de ese periodo hacían el sacrificio y se iban a la guerra. La gente se empezó a desesperar. Dice la Biblia que era su desespero de tal manera que ya querían irse de ahí. Entonces Saúl, al ver el desespero de la gente, lo que hace es, pues, traigan el sacrificio y yo voy a hacer el sacrificio delante de Dios. No me importa la ley, no me importa que tenga que ser el profeta, lo voy a hacer yo porque estoy viendo que mis hombres se quieren ir y no me gustaría ser destruido, ¿no? Hace un sacrificio por sí mismo y al final, bueno, consulta una divina, ¿no? Dios había dado instrucciones que no brujería, que no esas cosas que iban en contra de Dios. La adivinación, había dicho que no era correcto estar en los temas de adivinación. Cuando muere Samuel, lo que hace el rey Saúl es ir a buscar una divina, se disfraza y le dice a la divina que haga que el profeta Samuel regrese para consultarlo, ¿no? Y bueno, ahí pues hizo el rey Saúl todo lo contrario a lo que Dios le había dicho a través del profeta. Samuel 13, 10, 12. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, esta palabra desbandaba es la gente ya se estaba yendo, desesperada, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto, ¿no? Se durmió espiritualmente, no confió. Él estaba nada más en lo que él consideraba, en su visión limitada, confiaba en que era rey, en su ejército, y perdió, se durmió. Mira, aquí está Saúl dándole la explicación, pues como no llegaste, yo lo hice. Y ahí está Samuel reclamándole. ¿Sale? La persona que no se durmió, José. ¿Has escuchado la historia de José? Génesis 39, lo puedes leer. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, pues qué mala onda. Aguas, aguas. La esposa de Potifar le pidió que se acostara con ella. No quiso, bueno, aquí, ok, es correcto. Soportó la tentación porque no quería pecar contra Dios. Fue inculpado y estuvo en la cárcel. Se convirtió en el segundo más importante de Egipto. Bueno, en los puntos ya me tapo un poquito ahí los instrumentos. Y mira, Génesis 39 del 8 al 9. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo, estando yo al frente de todas sus riquezas. Él no tiene nada de qué preocuparse, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. ¿Qué varón? La Biblia habla de que José no era un muchacho feo,
y además estaba joven. Por eso es que la esposa de Potifar le echó el ojo. Entonces, sí, pues se enamoró de él. Bueno, no puedo decir que se enamoró, le atrajo, ¿no? Creo que es la palabra adecuada. Y José no se durmió, porque en el mundo se dice la expresión de la carita al aire, ¿no? Pero él no dijo eso. José estaba bien puesto en quién era él, y no le fue bien a José porque fue vendido por sus hermanos, estuvo como esclavo, y en ese proceso fue creciendo hasta llegar al punto de lo que está hablando ahorita, que era importante como esclavo en la casa de Potifar, y le tenía tanta confianza. Narra la Biblia de que no fue la única vez que la esposa de Potifar le trató de seducir. Constantemente estaba detrás de él diciendo, cada vez que no estaba nadie en la casa, iba, hasta que llega este punto donde le dice José, no, es pecar contra Dios. José no estaba dormido, estaba velando, estaba orando, estaba vigilante. Él sabía quién era Dios. La Biblia no lo narra, pero estoy seguro de que él tenía que tener esa comunión con Dios, porque no hay otra manera. Si yo no tengo una comunión con Dios, no puedo estar fortalecido, porque no es en mis fuerzas. No puedo decir, no voy a orar, no voy a pasar comunión con Dios, no voy a venir a la iglesia, no voy a alabar, pero estoy dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo le haces? No podemos, tenemos que estar delante de la presencia de Dios, y eso es lo que nos da dando la fortaleza. Es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos da las instrucciones, es ahí donde Dios nos alerta. Amén. Es ahí donde nosotros nos llenamos de ese poder de Dios. Es donde nos llenamos de cordura en su presencia. No sé si a ti te ha pasado, pero luego hasta me da risa. Hijo, yo pensé eso. Cuando Dios me revela y me dice, mira nada más lo que estabas diciendo, y sí, es cierto. Qué cosa, ¿no? Ahí es en ese momento donde crecemos, en ese momento donde uno dice, creo que sí hablé mal, ¿no? Tengo que actuar diferente. Si no estoy en esa presencia, yo voy a seguir diciendo, lo que yo dije estuvo bien, y los demás que se aguanten, si quieren, así soy, ¿y qué? Cambien ellos, no yo. En la presencia de Dios es al revés. Mi testimonio y mi persona tiene que cambiar para que la otra persona también pueda crecer. Amén. Y no conforme a mi deseo, conforme a lo que Dios va a hacer en su vida. Y nosotros, dice la Biblia, qué bonita palabra, soportémonos unos a otros, ¿no? En el amor de Cristo. ¿Ok? Y ahí está José, mira, no quiero nada. Y la otra, sí, ¿cómo no? Ya. Y ya, se escapó. Si sigues leyendo ese pasaje en la Biblia, bueno, ese capítulo, te vas a dar cuenta que por haber hecho esto, José fue a dar a la cárcel, ¿no? Y al final de la historia de José se convirtió en el segundo hombre más importante de Egipto. Dios lo levantó, ¿vale? Buen ejemplo. El otro ejemplo de quien no se durmió, Sadrach, Mesach y Abednego. Caray, ¿no? Ok, estos tres muchachos los encuentras en el libro de Daniel 3. Eran israelitas, esclavos del rey Nabucodonosor, gracias, de este rey. No aceptaron la orden de adorar la estatua del rey, fueron arrojados al horno de fuego. Dios los libra de la muerte y el rey lo reconoce como Dios altísimo y poderoso, al Dios de estos tres chavos. Fueron promovidos a un alto puesto. Fíjate lo que dice Daniel 3, 15 al 18. El rey, porque nunca falta el que va y le dice al rey, ellos no se quisieron hincar gracias. Y entonces el rey se enojó, dijo, ¿cómo es posible? Yo doy un decreto. Pues el rey, ¿no? Tienes que obedecer y a ver quién no fue. Y ya le dijeron, fueron estos chavos, se los llevaron a su presencia. Y dice el rey a ellos, les voy a dar una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan, adoran la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Porque el rey había dado una orden. La orden era que tenían que venerar su estatua de oro, hecha del mismo rey, y cuando escucharan la música, todos se inclinaran y reverenciaran. Y los chavos dijeron, no, ¿cómo crees? Dios no nos ha mandado a que adoremos ídolos. Y ellos se pusieron en su plan, no lo vamos a hacer. Y ahí está la respuesta. Su majestad, eso no es algo que nos preocupe, ¿no? Imagínate, le estás diciendo al rey, le estás diciendo al que te puede matar en ese momento, no me preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere,
es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero, esta es la parte también interesante, pero aun si no quisiera hacerlo, ¿quién? Dios. Si Dios no quisiera librarnos del fuego y del poder de su majestad, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. ¡Wow! Unos chavos que no estaban dormidos, unos chavos jóvenes no estaban dormidos, estaban velando, estaban vigilando la respuesta que le dieron al rey, porque su refugio viene de lo alto, ¿no? Su salvación viene de lo alto, no de ese rey. No se dejaron llevar la ola, no les preocupó. Y ellos, ¿qué le dijeron? No me importa lo que hagas, Dios me puede salvar. Y no importa, Él va a decidir si me salva o no. Y de todas maneras, no me salven, no te voy a adorar. Wow. Un día nuestra fe va a estar puesta a prueba. ¿Qué vamos a contestar? ¿Qué vamos a contestar, iglesia? Si contestamos como estos chavos, es porque estamos velando, llorando, para no caer en tentación, para soportar la prueba que viene. La invitación de Dios a nosotros es que estemos velando y orando para soportar la prueba que viene, porque nosotros estamos dispuestos a hacer lo bueno, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y aquí está la imagen, mira el rey diciéndoles, ¿vas a adorar la estatua? Aquí están todos adorando, mira este cuate, ¿qué onda? ¿Sí adoro, no adoro? ¿Son VIP ellos o qué pasa, no? Y pues no quisieron hacerlo. Si sigues leyendo la historia te vas a dar cuenta de lo que pasó con el horno. Ya no te voy a spoilear para que lo puedas leer, ¿no? Y lo disfrutes. ¿Qué marcó la diferencia entre estos personajes? No estaban dormidos, la obediencia, es correcto. Quiero compartir con versículos, mira, Salmo 63:1 dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece. ¿Cuántos buscamos a Dios con ansias desde que amanece? Amén, perfecto. Como quien busca una fuente en el más ardiente deseo. ¿Qué marca la diferencia? Gracias. Está para ver si estaban despiertos. Muy bien. Gracias. Ok. Esto es lo que marca la diferencia, ¿no? Con ansias te busco desde que amanece. No es pasivo. No es de, sí, yo busco a Dios. No. Lo estás llevando a cabo. Porque ¿quién es Dios en tu vida? La diferencia es ¿quién es Dios en tu vida? Y cuando Dios marca una diferencia en tu vida, tú accionas. Yo acciono, Él acciona, ustedes accionan. Todos accionamos cuando Dios marca una diferencia en nuestras vidas, ¿no? Como quien busca una fuente en el desierto, esa sed, ese deseo. La diferencia marcaba en dónde estaba la visión. En Saúl y en Sansón no estaban sus ojos puestos en Dios, no lo buscaban con ese deseo. En José y en los otros chavos, perdón porque no puedo pronunciar bien sus nombres, pero en ellos, los de Daniel, ok, su visión estaba puesta en Dios, no en ellos, no en las circunstancias, no en lo que iban a pasar, sino en su Señor y en la voluntad de Dios. Salmo 16:11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz y a tu lado soy siempre dichoso. Me enseñaste a vivir. Él ya está actuando, ya está viviendo porque le enseñó Dios. Nuevamente, su visión del salmista no está en su ser. La visión del salmista está en Dios, en lo que Dios le está enseñando, y el salmista está actuando conforme a lo que Dios le enseñó. La visión y sus ojos están puestos en el Señor. Y como decían estos chavos, no importa lo que suceda, nosotros no vamos a traicionar a Dios, ¿no? No importa que venga la prueba como a José, que la señora le estaba incitando. No importa ese tipo de pruebas tan fuertes que vengan a tu vida. Cuando nosotros estamos en realmente quién es Dios, quién soy yo y quién es la situación que está enfrente o qué es la situación que está enfrente, hasta nos debería de dar risa, ¿no? Porque decir, mira, mi Señor es tan grande que el cielo no, ni siquiera es el trono del Señor, ¿no? Y la tierra es donde posa sus pies. ¿Qué tan grande es el Señor? ¿Qué tan grande es contra el problemita que tenemos enfrente? ¿Dónde está nuestra visión? ¿En el problemita? Ay, es que pues es la renta y me van a correr.
Pues sí, pero Dios es más grande que todo eso, ¿no? Y necesitamos aprender algo. De algún lugar va a venir el auxilio o el socorro. Pero como dijeron estos chavos, y si aún no llegara ese auxilio y ese socorro, no me voy a ir con la visión del problema. Voy a seguir orando y alabando a Dios, y probablemente Dios me va a decir que tengo que aprender algo de esta situación. Tal vez aprender a administrar mi dinero, tal vez a no rentar un lugar que no puedo pagar, no lo sé, algo Dios, o probablemente Dios va a hacer el milagro, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sabemos qué va a suceder. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que sigue siendo mi Señor y que no importa la circunstancia, ¿no? Mi visión sigue puesta en el Señor. ¿Qué le pasó a los discípulos en ese momento? En el Mateo 31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí está. Ok, los discípulos, Jesús ya les venía diciendo: voy a ser crucificado, voy a ser entregado, voy a morir, voy a resucitar. Incluso Jesús les dijo: cuando resucite, yo me voy a adelantar a Galilea y ahí los voy a ver. Pero ellos no captaban esa situación, ¿no? Pedro estaba más enfocado en: yo nunca te voy a abandonar, y los demás: sí, nunca vamos a abandonarte. Y Jesús le dice: bueno, pues, cuando cante el gallo me habrás negado. Entonces heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Los discípulos en ese momento no estaban en su enfoque completamente en Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Era su maestro en ese momento, y a lo mejor ya habían confesado que era el Mesías, pero no acababan de entender la situación, con quién estaban, cómo estaban siendo formados. Por eso la Biblia nos narra, un comentario es ese, que son dispersados porque vieron la situación tan complicada, ¿no? Apresan a Jesús, se echan a correr los demás, corren por sus vidas, estaban todos escondidos, temerosos, tristes. Pues ahora aquí van a seguir. Después en Hechos se van a pescar otra vez porque pues ya no sabían ni para dónde ir. Pero una vez que Jesús resucita y los confirma, la Biblia no vuelve a hablar de que ellos fueron dispersados ante las circunstancias, ¿no? Se mantuvieron firmes. Y bueno, algunas historias narran de cómo murieron después los discípulos, excepto Juan, que estuvo, creo, en una isla, ¿no? Fue exiliado en una isla, el apóstol. Y creo que los demás sí murieron en tormento, ¿no? Lapidados, crucificados, en fin. Pero ya la Biblia no narra que fueron dispersados, porque fueron confirmados por Dios. En ese momento dejaron de estar dormidos espiritualmente, despertaron, estuvieron velando y orando, y ya no se preocupaban de la circunstancia que les pasaba, como cuando fueron dispersados, ¿no? Corrieron por sus vidas. Narra la Biblia que incluso uno salió hasta desnudo, ¿no? Que lo agarraron así de la prenda y el cuate se echó a correr, se pudo zafar como sea y se fue corriendo desnudo, ¿no? Paquetitas, ¿para qué las quiero? Eso es lo que les pasó a los discípulos, y la Biblia nos invita en Crónicas 16:11: busquen al Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Iglesia, la invitación que Dios nos hace hoy en esta noche es que busquemos a Dios continuamente, busquemos su fuerza, estemos en su presencia, estemos velando, orando, para no caer en tentación, porque nosotros estamos dispuestos a hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. Dios es maravilloso. Jesús, el Maestro, es lo mejor que nos ha pasado en la vida, que nos haya encontrado y nos haya rescatado, porque en medio de su angustia nos enseñó que Jesús se mantuvo firme, velando y orando. Jesús estaba preocupado y angustiado por sus circunstancias, pero firme en su obediencia. No estaba viendo lo que iba a suceder. Jesús estaba convencido del propósito de Dios en su vida. Jesús seguía actuando con madurez, seguía enseñándonos a sus discípulos, y nos dejó un testamento porque pensó en nosotros para este tiempo. ¿Cuántas veces no hemos tenido pruebas y hemos fallado? Tal vez hemos cedido por las circunstancias, tal vez hemos cedido por la angustia, tal vez hemos cedido por nuestras necesidades, nuestros deseos. Pero hermano, hoy eres libre. Jesús no te condena.
La iglesia no te condena. ¿Quién puede condenar a alguien que Dios ya liberó? ¿Quién puede condenar a alguien que Dios ya lavó? Todo lo contrario, Jesús nos dice ahora que no estemos dormidos, que estemos velando y orando, estemos vigilando. Ya pasó esa situación, probablemente has estado cargando algo y has de haber dicho, es que fallé. Y el enemigo tal vez quiere estar ahí poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Diciéndote, tú fallaste y eres hipócrita y no vas a poder. Hermano, el Espíritu de Dios está contigo. No le hagas caso. Él ya está vencido. En el nombre de Jesús, el enemigo ya está vencido y no tiene poder en tu vida, no tiene poder en tus decisiones, no tiene poder en tu salud, no tiene poder en tu economía, no tiene poder en tu familia. El enemigo, no le hagas caso. Mantente velando y orando, mantente vigilante a lo que está pasando en tu vida y alrededor de tu vida. Mantente en la presencia de Dios. Si es necesario que le pidas perdón a Dios, pídele perdón a Dios. Él no te va a rechazar. Jesús no deja humillado a los que lo buscan con un corazón contrito. Jesús no deja en vergüenza a quienes lo buscan a Él. No te va a fallar. Ya no le hagas caso a ese enemigo y comencemos a orar. Yo sé que cada uno de nosotros, porque dice la Biblia, cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacer lo bueno, cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir, cada uno de nosotros estamos dispuestos a ayudar en la familia, a contribuir en el lugar que nos corresponde, como hijo, como esposo, como esposa, como padre, como cabeza, como cuerpo, en el trabajo, en la iglesia. Cada uno estamos dispuestos a hacer las cosas que nos corresponden, pero no podemos hacerlo nosotros solos. Tenemos que estar en la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios sea el que se manifieste a través de nosotros y podamos cumplir con ese objetivo. Querido amigo, si estamos a punto de ir a la prueba, Dios nos va a hablar. El Espíritu Santo nos va a redarguir. A lo mejor ya tomamos la mala decisión. A mí me ha pasado muchas veces que he tomado la mala decisión y voy camino a hacer lo que no es lo adecuado. Y en ese camino Dios me sigue hablando. Dios me sigue diciendo, alto, date la vuelta, regresa. No te voy a decir que siempre me he regresado, porque sería mentirte. En ocasiones le he hecho caso a Dios, en ocasiones me he ido y he tenido que pasar mis consecuencias, pero hoy entiendo que Dios no me desechó. Y cuando he dado la vuelta y he escuchado la voz de Dios, me doy cuenta que he sido fortalecido, gracias a pasar tiempo en su presencia, gracias a creerle más a Él, que me dio dominio propio. La invitación es que luchemos, no estemos dormidos, caminemos, avancemos, busquemos, oremos, alabemos y sobre todo pongamos en acción lo que nos está enseñando. El enemigo no tiene poder sobre ti, está bajo tus pies. Gracias a Jesús eres libre del pecado. Tú puedes tomar tus decisiones en Cristo Jesús. El mejor tiempo de tu vida, lo hemos hablado, es cuando pasas tiempo en su presencia. Cuando el Espíritu Santo te abraza, es el mejor tiempo y además te fortalece. El único que sale beneficiado cuando estamos pasando tiempo delante de Dios somos nosotros. Nada más, Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los beneficiados. Salimos fortalecidos y cuando tú sales fortalecido, fortaleces a otra persona. Qué padre que así esté sucediendo. Acompáñame a orar, te pido que cierres tus ojos, por favor. Equipo de alabanza, si puedes pasar, por favor. Chavos, si pueden pasar, por favor. Iglesia, si puedes mantener tus ojos cerrados. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú nos hablas con tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú en esta mañana nos puedes redarguir a nuestro corazón. Enséñanos, por favor, a buscarte más en oración, en alabanza. Enséñanos a confiar en ti cuando estemos delante de tu presencia. Enséñanos, Espíritu Santo, que no importa las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor, porque las cosas se resuelvan o no, tú eres nuestro Dios y no te vamos a dejar. Te vamos a buscar a ti. Permítenos aceptar ese consejo cuando tú nos estás diciendo que no hagamos las cosas contrarias a tu amor. Permítenos, Señor, decir que no a la tentación. Permítenos decir que no a la prueba.
Aceptamos en este tiempo que tenemos dominio propio. Aceptamos tu espíritu de amor, tu espíritu de poder para poder vencer en todo tiempo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, por lo que nos hablas. Gracias porque hay ejemplos de personas que cayeron para que podamos darnos cuenta qué no hacer. Y gracias porque hay personas que soportaron la prueba para que podamos fijarnos en ellos y también actuar como ellos le han hecho. Ayúdanos, Señor, estamos buscándote, estamos clamándote. Y como dice tu palabra, tú no nos vas a avergonzar ni nos vas a dejar solos, nos vas a ayudar. Y también, Señor, pon el deseo en nuestro corazón de hacer las cosas, porque ya estamos recibiendo tu poder y ahora deseamos comenzar a actuar. Porque en medio de las circunstancias y las dificultades nosotros podemos decir que no. Le podemos decir al enemigo: estás fuera, tú no tienes parte en mi vida, tú no tienes decisión en mi vida, enemigo. El único que tiene decisión es el Señor Jesús. Él es el que manda mi vida, Él es el que gobierna mi vida. Y en esta tarde, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Creador, eres en quien me gozo. Y te doy gracias porque me elegiste y me sacaste de lo vil y menospreciado y me has dado una nueva identidad. Ahora soy padre, ahora soy madre, ahora soy hijo, ahora soy hija, ahora soy tío, ahora soy abuelo, ahora soy servidor de la iglesia, ahora soy congregante de la iglesia. Vamos, iglesia, tú tienes autoridad, tú tienes identidad. Y declárale al enemigo: ¿quién eres tú? En el nombre de Cristo Jesús, tú eres un hijo de Dios. Amén. Amén. Me encanta la palabra de Dios. Es re chido venir a la iglesia. Jesús, este grupo está bien chévere. Carlitos, vamos a la fiesta. ¿Qué pasó? Yo te invito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Vamos ¿Qué a la pasó? fiesta. No, estoy un poco ocupado. No, mira, ahí déjalos, estoy aquí en mi aleluya, grupo. ahí. No, nosotros vámonos a la fiesta. No, es que No, estoy sí, ocupado. mira, yo te Mira, invito a a la ver, espérame. cerveza. Voy a ver qué me dice Jesús. No, me dice que no. No puedo ir, No, es que vamos. estoy ocupado. Ah, mira, va a ir la niña que te gusta. Bueno, vamos. Vamos. No, a ver, espérame. ¿Sabes qué? Mejor no. ¿Sabes? Aquí también hacemos fiesta. Mis manos levantaré y solo a ti adoraré. Vivo me siento en ti. Mis manos levantaré y solo a ti adoraré. Vivo me siento en ti. ¡Oh! ¡Vamos! No puedo explicar ese gozo que siento, que fluye en todo mi ser, y es por tu amor. En ti todo lo encuentro, a él jamás renunciaré. Alabaré es mi decisión. No importa que venga, y alabar será mi elección. Por siempre mis manos levantaré y solo a ti adoraré. Vivo me siento en ti. Mis manos levantaré y solo a ti adoraré. Vivo me siento en ti.